Bien. Enrique, pasate. Estamos transmitiendo. Fede. Problemas técnicos. Bueno, buenas, ¿cómo va? Hola Mateo, hola otra vez. Bueno, estamos en la BILPLI, que es Biblioteca y Librería Popular Literatura Inclusiva. Es un espacio que se está armando en el barrio de Villa Santa Rita, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Bien, la BILPLI va a tener su apertura el día 16 de octubre, a eso de las 4 de la tarde. El Stalker Mateo. Y bueno, la idea de hoy es pensar un poco si existe una literatura trans, un tema que es muy, bueno, para mí es muy interesante. Yo me llamo Gaita Nil, soy un chabón trans, soy editor de Puntos Suspensivos Ediciones y poeta. Entonces es algo que venimos pensando y trabajando bastante entre los autores de la editorial y editores que la conformamos, y bueno, entre amigas, amigos y amigues literates, alrededor de qué es la literatura, cómo se construye un canon, quiénes construyen un canon. Entonces, para ya arrancar, y bueno, también recordar que va a quedar grabado, así que está bueno. Por lo pronto yo no estudio literatura, entonces lo que fui armando tiene que ver un poco con algunas investigaciones que he hecho, desde tal vez el campo editorial, desde mi experiencia, desde una editorial independiente que publica sobre todo a personas del colectivo LGTB y QNB+, pero específicamente tratando de enfocarnos más en lo que es personas trans, no binarias y travestis, y también en lo que es poesía, ¿no? Desde nuestro interés, junto con Mateo Diosque, que es también editor de la editorial, es bueno, ver qué voces están dando vueltas y construir un poco ese margen, o sistematizar o mencionar, tal vez, porque es difícil sistematizar algo que tiene poca visibilidad. Bueno, tratar de encontrar y encontrarnos en esos márgenes de la literatura, que tiene que ver también con la interseccionalidad de nuestras identidades sexogenéricas, ¿no? Nuestras identidades suelen habitar los márgenes de las identidades hegemónicas, y en ese sentido casi todo lo que hacemos o producimos está invisibilizado o está en segundo plano con respecto a esto, a aquello que somos, y que parece que solo fuéramos eso, ¿no? Personas trans y bueno, o no binarias, y ahí se termina toda la curiosidad de aquello que hacemos, y no que producimos literatura u otras actividades o realizamos otras actividades como deportes o aquello que estudiamos o de que somos profesionales, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con lo que se ha dicho de nosotras, nosotros y nosotres en toda la historia de la literatura, tanto a nivel internacional como a nivel local, y un poco es tratar de problematizar qué es lo que se dice de nosotras, nosotras y nosotras. Estamos en vivo, así que vamos ingresando en silencio, por favor. A mí no me interesa, ahí está. Perfecto. Bueno, acá está Fede, coordinador de la BILPLI. Hola a todos, gracias por sumarse. Repito, voy a repetir un poco hasta que seamos un poquito más lo que vengo diciendo, que es pensar un poco, primero, qué es la literatura. Repito que no es algo que yo específicamente estudié otras cosas, y sí
eh, medito y trato de construir y reflexionar alrededor de qué es la literatura y qué lugar tenemos las personas trans, travestis, gays, lesbianas. Digo, porque también se puede ser trans y gay, por ejemplo, trans y lesbiana, trans y bisexual. También saludar a las personas bisexuales por el Día de la Visibilidad, el día 23 de septiembre, el Día de la Visibilidad Bisexual. Buenas, saludos de Brasilia. Así que para empezar, esto venía diciendo que es algo que fui construyendo con amigas, amigos y amigues que sí se dedican a la literatura o que han atravesado tal vez más la academia, pero donde nos encontramos más en la calle y mucho desde la poesía y desde una poesía militante. Un poco quiero mencionar sobre todo a Gaby Borrelli y a Ia Acevedo que cotidianamente me ayudan un montón a pensar sobre cómo se construyen los cánones, sobre qué es un canon y qué lugar habitamos las personas que no respondemos a la heterosis norma en los cánones literarios y quiénes hablan por nosotros y nosotras. Entonces, para pensar esto, también les invito un montón a que hagan preguntas o que hagan comentarios, primero porque es algo que en algún momento me gustaría que esto sea un ensayo y poder lanzarlo hacia el mundo y dialogar de otra forma, pero por lo pronto me serviría un montón si quieren eso, comentar cosas, decir cosas, que yo voy a ir anotando muy amablemente. Y bueno, por lo pronto yo trataba de pensar qué es la literatura, también teniendo en cuenta que la literatura o el arte en general no es de las disciplinas que son consideradas jerárquicamente superiores dentro de la sociedad, comparadas, por ejemplo, no sé, con otras profesiones. Por ejemplo, qué sé yo, ingeniería, ¿no? Uno dice, bueno, ese escritor es ingeniero, ya incluso teniendo como universal un masculino, estamos en nuestro imaginario, se hacen jerarquías sobre profesiones. La literatura no es una profesión de la que creo que tenga el mismo peso que las ciencias duras, ¿no? Ya de por sí tenemos esa base y también que una o un escritor o escritora, y uso solo estos dos géneros por lo que voy a decir a continuación, terminan imponiéndose cuando sus libros son exitosos. También vamos a hablar de qué es el éxito editorial, qué es el éxito de una producción literaria. Entonces digo, recién se reconoce a un escritor o escritora cuando logran un éxito, ¿no? ¿Y cuál es la responsabilidad de los lectores en ese éxito? Sobre todo cuando tratamos con identidades disidentes o con editoriales independientes o chicas que están habitando otros espacios con respecto a la hegemonía que plantean los grandes grupos editoriales. Entonces eso, voy a tratar de irme echando un poco mi campo específicamente, que es la edición editorial, y la literatura, que es la construcción que vamos haciendo cotidianamente con los y les compas. Voy a citar una pequeña definición, si se quiere, o un acercamiento a definición de qué es la literatura, que ofrece Ia Acevedo, que es un amigo, un compañero trans, escritor, que tiene mucho recorrido al respecto. En fin, abro cita. La literatura es el producto de una práctica literaria que puede ser oral o escrita, que es individual y colectiva al mismo tiempo, que se genera a lo largo del tiempo, entendiendo este como pasado, presente y futuro en un mismo plano temporal, y que se define tanto por la producción como por la recepción. Esto quiere decir que la literatura es un producto de una práctica que consiste en contar, cantar y escuchar y repetir oral y leer y escribir. En sus orígenes la literatura es oral. Acá podríamos tomar, por ejemplo, a Homero, ¿no? De cómo la poesía era algo que se relataba, las historias eran algo que se relataban y luego fue escrita. Y en la oralidad, la práctica de la producción y la reproducción de la literatura se produce con las mismas herramientas. Contar y repetir dependen de la voz, por eso la autoría es colectiva y popular. Entendemos entonces que la posibilidad de producción de la literatura es la repetición, que está dada en su origen por la recepción, porque para poder repetir algo, dice I, primero necesito escucharlo.
Por ese motivo, en los ejes de las prácticas que permiten la existencia de algo llamado literatura, y en relación a su dimensión escrita, ponemos primero leer y luego escribir. Es muy importante que entendamos la dimensión de la recepción como algo previo a la producción. Eso lo voy a repetir. Es muy importante que entendamos la dimensión de la recepción como algo previo a la producción. En efecto, nuevamente en su condición oral, la literatura es siempre un efecto del público, sin oyentes no existiría. Así también les y los lectores son condición necesaria de la práctica de la literatura, de la escritura literaria, perdón. Esto es como para pensar que es la literatura, que ya de por sí es bastante problemático. Yo acá me remitiría más a los formalistas rusos como para empezar a pensar la teoría literaria y la sistematización de la literatura como una ciencia. No me quiero meter ahí porque es irnos demasiado lejos, es irnos a principios del siglo pasado, es irnos más de 100 años atrás, pero no está mal. Si alguien lo quiere retomar y quiere hacer una reflexión al respecto, porque lo tiene un poco más claro, bienvenido sea, nos va a venir re bien. Entonces, lo que quería pensar es, más allá de si existe una literatura trans, primero, que es la literatura cis, y bueno, reflexionando un poco al respecto, pensaba que, como todo lo referido a los cis, no existe un rótulo que diga literatura cis. Nos referimos a la literatura cis como aquella hegemónica, o sea, nos referimos, es una construcción que estamos tratando de hacer, ¿no? Nos referimos a la literatura cis como aquella hegemónica, la de los cánones establecidos y la que establece los cánones. Para esto voy a citar a Bloom, que en 1995 hablaba sobre el canon. Digo, para meternos en tema, ¿qué es un canon? Un canon literario es definible como la voluntad de seleccionar en un corpus limitado a los mejores escritores y de relegar a los autores incompetentes. Responde asimismo a un criterio restrictivo, un repertorio limitado y abarcable, ya que el que lee debe elegir, puesto que literalmente no hay tiempo suficiente para leerlo todo, y aunque uno no hiciera otra cosa, se trata pues de no consumir energías más que en escritores de peso y en sus obras relevantes, y en no sucumbir ante el agobio aplastante de los libros no leídos. Tal vez llevándolo un poco al plano local, me gustaría mencionar brevemente el canon de las literaturas nacionales, ¿no?, del principio del siglo XX, que tiene que ver con la invisibilidad de varones que no sean varones cis y aparte de la clase letrada. Entonces, si nos metemos ya en ese campo, no diría solo que los varones cis son las únicas personas leídas o que producen, sino que sí, por lo menos en nuestros territorios, sí son las voces que más se han escuchado, ¿no? Con respecto a clase letrada, que tiene que ver un poco también con quiénes son publicables, tema que me interesa particularmente, ya lo dije. Pero bueno, voy a esto. Hay una poesía socialista, hay una poesía anarquista, hay producciones en diarios, hay cartas, hay un montón de material que está invisibilizado por su contenido político y eso también es digno de mencionar, porque sí podemos estar hablando de varones cis, pero son varones cis obreros con ideas que en ese momento no convenían y ahora tampoco a la construcción de la patria. En consecuencia, hay una apropiación de las voces disidentes como imaginarios sociales, una construcción y cristalización de estereotipos y privilegios de publicación, o sea, y privilegios también para la producción literaria. Con la apropiación de las voces disidentes como imaginarios sociales me refiero a qué es lo que se dice de las personas travestis, trans y hasta ahí no binarias. También podemos nombrar a personas intersex, ¿no? Qué es lo que se ha transmitido en la literatura a través del tiempo sobre nuestras identidades y esos relatos o esas narrativas siempre tuvieron que ver con una voz en tercera persona, ¿no? Somos personajes, digamos, personajes, no sé, misteriosos o eso, personajes, somos tratados como personajes, tratados, tratadas y tratades. Y eso hace que la literatura se convierta en una construcción de aquello que circula en la sociedad. Entonces, lo que circula en la sociedad tiene que ver también con lo que se recibe y se publica y con quienes lo publican para que se haga mucho más masivo, digamos, esos relatos. Y con esa masividad que se cristalizan los estereotipos, ¿no? Bien, eso por un lado.
Entonces, en resumen, creo que toda la literatura es cis, o por lo menos la literatura hegemónica es cis y heterosexual, y esto, donde somos como personajes de ciencia ficción. La traba, chabones trans, yo conozco hasta ahí, donde haya personajes. Pero sí en este sentido, y con respecto a escritoras cis, me parece mencionar que los feminismos durante el siglo pasado y este siglo también, lo que va este siglo, han rescatado dentro de la literatura cis a las mujeres que han quedado a la sombra del mundo masculino cis, porque eso es como muy importante de mencionar, la lucha de las mujeres y de los feminismos para eso, para poder visibilizar que siempre hubo escritoras mujeres y que han querido disputar un espacio en la literatura, como el caso de Mary Shelley, que es la autora de Frankenstein, pero su apellido era en realidad Wollstonecraft, es decir, es conocida por el apellido del marido, ¿no? Esposo. Y también hay autoras que han relegado la propia identidad. A mí personalmente me interesa mucho una autora que es una poeta lesbiana, fue una poeta lesbiana, anarquista, sindicalista, fue una poeta española de la época de la Guerra Civil Española y fue cofundadora de Mujeres Libres, que fue una organización muy importante en esta época en España. Y ella escribía poemas románticos a mujeres, pero firmaba bajo un seudónimo, que era el de Luciano Sansaor. Se llamaba Lucía Sánchez Saornil. Y en el mundo editorial también es importante remencionar que muchos nombres de pila de mujeres son acortados a la inicial. Por ejemplo, no le quiero mencionar porque terminó siendo transfóbica, pero bueno, la autora de Harry Potter, ya sabemos las siglas. Pero esto, ¿no? Lo importante de ocultar los nombres de las mujeres para que un libro se venda más. Y de hecho ha funcionado bastante bien. En este sentido voy a tomar de I. Acevedo también el problema de la representación. Y no solo representación en el caso de personas trans, sino en general la apropiación de voces por escritoras y escritores hegemónicos con respecto a otras identidades que no son las hegemónicas, y esto tiene que ver con la raza, tiene que ver con la clase, tiene que ver con un montón de cosas que no solo tienen que ver con la identidad sexogenérica. Dice ahí, abro cita: el problema de la representación, es decir, el hecho de que ninguna otra persona debería hablar por otra, que porta una identidad diferente, tal como lo planteamos en estos días respecto a nuestras identidades, es una inquietud que ha sido una constante a lo largo de la historia de la literatura argentina. Sin embargo, recién en la actualidad, es decir, a comienzos del siglo XXI, serán las personas travestis, trans, no binarias quienes tomen la voz en este debate, que hasta el momento había sido dado dentro del campo literario por sujetos con mayores privilegios que los representados. Es en este momento del siglo XXI que surgen en literaturas donde quienes toman la palabra son las personas travestis y trans, la noción de que la movilidad en el espacio es una condición de existencia, y que al ser esta una condición de la vida misma de las personas, lo es también, naturalmente, el relato mismo. Bien, este es el problema de representación, que creo que no tiene que ver solo con la literatura, pero a mí me parece que los libros lo que hacen es de alguna forma hacer eternos los discursos, las narrativas, y más con las diferentes tecnologías que se manejan, que no es solo el libro, este libro que es un códice, no solo este tipo de libro, sino los libros digitales, ¿no? Que permiten la difusión muy rápida, los PDFs, aparte de la propia memoria, y retomando un poco lo que decía ahí anteriormente sobre la voz, el repetir y la recepción y repetir. Quiero decir, todas estas cosas se nos viven grabando todo el tiempo, por eso hablamos de imaginarios, están repitiéndose constantemente en la sociedad, y bueno, eso, los repetimos. Todo eso, o sea, no digo que por no ser un chabón trans no lo repito, sí lo repetimos. Y también nos forman. A eso lo voy a anotar porque después me gustaría mencionar cómo nos forman los estereotipos. Bien. Entonces, esto me llevó a la pregunta de si tiene género la literatura. Y podría ser también una reflexión alrededor de usos o aportes políticos de la literatura. A lo que yo me empecé a preguntar por qué o qué hace que una literatura sea trans. Yo creo que sí la hay, si es suficiente con ser trans, o si es suficiente con que haya un personaje trans o travesti en una producción. Y a la conclusión que yo llegué, es una conclusión muy temporal porque para mí es un tema muy verde,
es que hay intenciones, tiene que ver con las intenciones al mismo tiempo que con la identidad de los autores. Hay autores trans, travestis y no binarios que no tienen específicamente una intención de hablar sobre sus identidades. En ese caso yo no llamaría a esas producciones específicamente literatura trans. Pero sí en el caso en que desde estas identidades se tienen intenciones políticas, sociales, concretas, de desestabilizar los cánones y poner en evidencia las hegemonías. Tal vez no necesariamente para correr de eje y crear un nuevo centro de atención que vendría a ser nuestras producciones o nuestras identidades, como sí puede pasar, que se imponga un centro de atención, pero tal vez solo la denuncia en sí y para abrir el campo, ¿no? En este sentido, nuevamente desde el punto de vista editorial, aportar a la biodiversidad, discutiendo con las hegemonías. Para esto voy a tomar unos textos de Piglia, donde él habla de Walsh específicamente, Walsh, periodista, escritor, que fue asesinado por la última dictadura militar, pero donde Piglia analiza o quiere ofrecer un entrecruzamiento entre política y literatura, que creo que es mucho de lo que hacemos las personas trans, porque parece que todo el tiempo estamos denunciando, porque también nos es incómodo habitar los espacios, entonces primero tenemos que hacer la denuncia para medianamente encontrar un espacio de tranquilidad y tratar de producir otras cosas. O por lo menos yo lo siento así, y nada, a veces eso, parece que estamos denunciando constantemente. Pero bueno, volviendo a Piglia, en 3 propuestas para el próximo milenio, él viene analizando la relación entre política y literatura, y en Walsh el acceso a la verdad. Entonces, yo, donde digo Walsh, me gustaría que pensáramos en las literaturas trans, tal vez, si leyeron algo de producciones trans, si no, sí, vamos a Piglia. Si no, bueno, eso, les invito a leer no solo producciones trans, sino a Walsh. En Walsh, obviamente, el acceso a la verdad está trabado por la lucha política, por la desigualdad social, por las relaciones de poder y por la estrategia del Estado. Una noción de verdad que escapa a la evidencia inmediata, que supone primero desmontar las construcciones del poder y sus fuerzas ficticias, y por otro lado rescatar las verdades fragmentarias, las alegorías y los relatos sociales. Esta verdad social es algo que se tematiza y se busca, que se ha perdido, por lo cual se lucha, que se construye y se registra. La verdad es un relato que otro cuenta. Eso me parece muy importante. La verdad es un relato que otro cuenta, retomando cómo se construyen los estereotipos en la literatura. Un relato parcial, fragmentario, incierto, falso también, que debe ser ajustado con otras versiones y otras historias. Me parece que esta noción de la verdad como horizonte político y objeto de lucha podría ser nuestra primera propuesta para el próximo milenio. Existe una verdad de la historia y esa verdad no es directa, no es algo dado, surge de la lucha y de la confrontación y de las relaciones de poder. Y también hace una propuesta de desplazamiento. Dice, salir del centro. Y en este sentido quiero que recordemos lo anterior, y si alguien no estaba lo repito, recordemos que yo vengo un poco trabajando sobre las distintas identidades que están como a los márgenes, no solo las identidades sexogenéricas, sino los géneros literarios que están, a mi entender y en mi experiencia, a los márgenes o a la sombra de otros géneros, y específicamente hablo de la poesía, por ejemplo. Entonces, eso, ¿qué lugar ocupamos cuando se juntan dos géneros que ya viven de por sí al margen? Que vendría a ser la poesía y las personas trans, no binarias, travestis. Salir del centro, dejar que el lenguaje hable también en el borde, en lo que se oye, en lo que llega de otro. La literatura actúa sobre un estado del lenguaje. En nuestra sociedad se ha impuesto una lengua técnica, demagógica, publicitaria, y son sinónimos, y todo lo que no está en esa jerga queda fuera de la razón y del entendimiento. Se ha establecido una norma lingüística que impide nombrar amplias zonas de la experiencia social y que deja fuera de la inteligibilidad la reconstrucción de la memoria colectiva. Y en este sentido, un poco para cerrar, y si quieren preguntar cosas antes de ir a lo que quiero exhibir, que son libros nuestros, es algo que me tomo mucho de Gaby Borrelli, que es una poeta lesbiana, escritora y teórica investigadora. Te quiero un montón, Gaby. Dicho sea de paso, ahí también me parecen personas que aportan un montón a esto, a pensar de los márgenes
Entonces es pensar la responsabilidad de los lectores, en buscar nuevas editoriales, buscar nuevas voces, buscar no aquello que podemos acceder, porque claramente hay editoriales enormes que pueden imprimir un montón de libros, entonces se siguen reproduciendo los mismos relatos. Por ejemplo, el de la travesti que se prostituye o que es un personaje y empezar a escuchar nuestras voces, qué es lo que realmente pensamos, qué es lo que realmente vivimos y qué es lo que queremos decir también, porque no siempre nos pasan cosas feas y no siempre queremos hablar de ser trans, y muchas personas trans, travestis no binarias, escribimos desde antes de transicionar. Entonces eso iba un poco con lo del principio. Parece que solo somos personas trans, cuando en realidad venimos trabajando hace muchísimo tiempo en hacer libros, o no, o hablar de otros tipos de publicaciones que ahora voy a exponer, como los fanzines, como las plaquetas, y eso también es habitar los márgenes e ir comunicándonos constantemente con el centro, pero para volver a los márgenes, porque entendemos que ahí es donde está la diversidad, y que cuando una está demasiado en el centro, solo ve el centro y solo ven lo que nos quieren mostrar, ¿no? Como si fuera un foco de luz que solo ilumina esto, y alrededor no estamos viendo nada. Pero bueno, como parece que esta publicación, por ejemplo, tiene éxito, eso es todo lo que hay. Y no buscamos más. Entonces yo insto un montón a esto, a leernos, a intercambiar, a buscar otras publicaciones, eh, eso, a investigar, no a quedarnos con lo que tenemos servido en las librerías. Por ejemplo, las librerías, hablo hegemónicas, obviamente no hablo de librerías que están bancando proyectos independientes. Fede. Ya te- ya tengo una pregunta siempre. Eh, Puede ser que ocurra que hay en las grandes editoriales o en todo esto que vos hablas de la masividad, que cuando se aborda quizás la temática de la disidencia o de lo trans es para vender más. Sí, re. Sí, yo creo que esto es re difícil de hablar, lo hemos charlado con Dafne Piedemunt, con Gaby Borrelli y con Violeta Alegre, sobre también que es muy difícil rechazar un trabajo, por ejemplo, si uno ya es escritor, es muy difícil, ¿no? Ya vivir de eso. Pero ya cuando te cae una editorial grande diciendo, toma toda esta plata, te publico, también es muy difícil decir que no, Claro. porque hay necesidades vacías que tenemos que cubrir, más viniendo de colectivos donde recién ahora se está implantando, si se quiere, el cupo laboral trans, o el cupo laboral travesti trans, y también teniendo en cuenta que ese cupo tiene que ver con este tipo de trabajos específicos donde está buenísimo tener trabajo registrado, pero al mismo tiempo se invisibiliza el trabajo que venimos haciendo. O sea, un cupo laboral trans tendría que ser, por ejemplo, que Planeta o que las grandes editoriales o que todas las editoriales tengan uno o dos autores trans, Claro. con lo que quieren decir. Claro. Cosa que no se habla, Tal cual. por ejemplo, y así en todas las profesiones. No sé, que en el fútbol femenino haya por lo menos dos jugadoras trans o travestis o no binarias. Bueno, ahí ya tenemos que, bueno, es otro tema, Sí. desarmar, ¿no?, el binarismo entre cis y trans y dejar de lado a las personas no binarias. Pero bueno, ¿qué vendría a ser el cupo, no? Claro. Em, Acá una persona comenta, constelada por ti, dice, la diversidad de las verdades expuestas desde la literatura es tan amplia y debe haber tanta visibilización como matices a mi entender. Total, yo creo que en mi experiencia, por lo menos, no es que no haya producciones, es que no las conocemos porque suelen ser tiradas bajas o porque suelen ser en círculos que consideramos y a veces hasta los creamos exclusivos, porque también tenemos que lidiar con el odio del mundo, ¿no? Digo, a veces cuando visibilizamos las situaciones nos cae muchísimo odio y a veces simplemente no queremos exponernos y también está bien. Yo, dicho sea esto, quería mostrar algunos libros de los que trabajamos en la editorial, que son estos. Algunos son estos. Bueno, este me parece uno de los más piolas, por ejemplo. Fue un libro muy importante en su momento y salió ya hace 2019, pensé que había sido más. Bueno, pero igual, son 2 años. Es un libro que recopila poesía de compas, travestis, trans y no binarias. Y aparte, bueno, tiene ilustraciones de ese Montenegro. Y eso, era importante mostrar que había un montón de voces. Y bueno, a mí personalmente como editor me acompañó un montón en mi transición pensar esto, en recibir toda esta información de personas con las que nunca me había comunicado y de pronto leer, por ejemplo, un montón de poemas.
Y también otra cosa, algo que surgió en la editorial fue cómo equilibrar estas producciones que vienen de editoriales o de personas hegemónicas o cis, para aportar más a la biodiversidad que criticar destructivamente lo que estaba pasando, que es básicamente que hablen por nosotros. Entonces, una de esas respuestas fue, acá me falta un título, pero una de esas respuestas fue la colección de poesía transmasculina, que acá está el libro de Mateo, que está por acá, que es el otro editor de la editorial, Desentierro, Cisma de Neu, Animal de Descarga de Gonduca, Alejandro la Boluda de Alejandro J. y la voz propia de Nico Samuel Illuminati. Y acá estaría faltando el Desobediento de Julián, pero bueno, no tenemos stock. De todas formas están por ahí. Ah, bueno, y este es mi otro libro, uno de mis libros, Simón, donde eso, también aportar no solo a la crítica, sino desde los hechos. Por lo menos a mí eso me resulta muy importante decir, bueno, frente a esto están estos libros, y a esto iba con la responsabilidad de buscar otras editoriales. Puntos Suspensivos no es la única que edita personas trans no binarias, y también lo que nos cuesta imprimir. Digo, imprimir libros es muy muy caro, pero parece que si uno no lo hace de esta forma, no nos dan pelota. Hay que hacerlo así, que circule un PDF o que circule, por ejemplo, un fanzine, como el de Nilo. ¿Ven? A esto voy. Hay un montón de publicaciones dando vueltas, hay publicaciones no binarias, y de alguna forma nos ayudan a sobrevivir también. No solo el escribir, sino estoy hablando a nivel material. ¿No? Esto es un fanzine de Nilo, que bueno, es poeta, y nada, esto, hay un montón de cosas dando vuelta. Después otra de las producciones es el Transin, que es un festival de arte trans que bueno, organizaron los compañeros y compañeros y compañeras, trabajos trans y no binarios, donde los textos, bueno, lo voy a leer de acá. Esta es una recopilación de algunos de los textos leídos en la tercera edición de la Muestrans, una muestra realizada por personas trans en Buenos Aires. Esta es una, hay no sé si 3 o 4, en junio de 2018. ¿Y qué más acá? Bueno, y otras cosas, por ejemplo, que son relatos de putos y bisexuales trans, ¿no? Entonces uno parece que ver esto, a diferencia de cualquier otro libro, no sé, ¿no? Es como que jerárquicamente las publicaciones también tienen sus lugares en la sociedad, y parece que esto es mucho más válido que esto, y a veces esto no es solo lo que podemos pagar, sino que es también lo que queremos hacer. Iba a decir algo, pero me olvidé. Iba a leer la pregunta de Alejandra Glatzel. Eso de las editoriales es lo que también se da en la academia, ¿no? Ahí la demanda por dejar de ser objetualizadas, fagocitadas, expropiadas y ser reconocidas como sujetos epistémicos. Sí, totalmente. Ser reconocidas. Sí, es eso. Esto, venimos trabajando, no sé, bueno, no quería meterme en ensayo, pero ya que hablamos de sujetos epistémicos, esta es una colección de ensayos, por ejemplo, donde justamente lo que tratamos de hacer es dialogar sobre todo con la academia, pero tratar de exponer que venimos produciendo conocimiento. Una de esas formas de producir y de difundir conocimiento son los ensayos. Esta es una colección de ensayos, pero yo hoy me quiero quedar con la poesía, porque creo que la poesía y los otros géneros literarios también son productores de conocimiento. Esto también produce conocimiento, y también produce intercambio de ideas. Yo había notado algo a lo que me gustaría volver, es cómo nos forman los estereotipos. Cuando uno va al colegio y tenemos una ESI binaria y tenemos directivos y leyes que no nos acompañan, es muy difícil que podamos sentirnos representados en la literatura, ¿no?, que consumimos. No sé cuántos de ustedes leyeron algún cuento escrito por personas trans en la primaria. Yo tengo 32 años, crecí en los 90 y no recuerdo haber leído ninguno. Eso quiere decir que en mi vida me imaginé que podía ser un chabón trans. En mi vida me imaginé que podía ser algo distinto a lo que
a lo que se puede ser. Y esa es nuestra responsabilidad como educadores y como productores y reproductores de conocimiento y como personas que leemos. Esto de la responsabilidad de los lectores a mí particularmente me gusta un montón porque es corrernos del lado de ese lugar del centro donde yo tengo que recibir algo que alguien me dice lee esto, entonces yo lo leo. Como no, también puedo salir a buscarlo, también puedo moverme yo de mi lugar de comodidad y tratar de entender y respetar otros discursos, otras narrativas. Y eso es lo que construye el diálogo. ¿No? No quedarme acá sentado a ver qué me cae, no entrar a la librería más grande del país y ver qué me compro, dónde dice travesti o trans y lo compro, o caer en libros que sabemos que hablan de eso. Por ejemplo, El beso de la mujer araña, ¿no? De Puig. Digo, hay un montón de otras cosas dando vuelta, no las conocemos por un montón de motivos, y eso tiene que ver con la visibilidad. No sé si alguien quiere decir algo más. Y después, no sé si para mencionar brevemente la academia, eh, es un tema, ¿no? Porque nos es muy difícil habitar la academia, a las personas trans, habitar o acceder. Yo creo que de a poco van cambiando las cosas y la vamos habitando de a poco. Por ejemplo, a mí me parece que el libro de Nico habla un montón sobre su paso por la carrera de historia y cómo disputar los lugares. Esto que decimos de la literatura, él lo menciona específicamente con qué personajes son mencionados en la carrera. Y a veces no saben que estamos ahí escuchando lo que dicen de nosotros. Eh, no saben que nos analizan y estamos sentados ahí enfrente. Sentados, sentadas y sentades. Eh, entonces sí, la academia es como ese lugar que a mí me causa un poco amor y odio, que a pesar de que tuve un montón de acceso a ella, todo el tiempo me siento como excluido. Supongo que porque eso, no somos imaginados. Mateo, pensaba que capaz está bueno pensar en qué lugares son habilitados también para las voces trans. Sí, muchas veces somos un cupo, ¿no? Un poco lo que hacíamos antes. Viene un poeta trans, viene una poeta trans. Y tal vez si uno no habla de las operaciones que tuvo o que desea o de lo mal que la pasa, eh, como que no somos trans. Y es un poco eso, ¿qué es la literatura trans entonces? Que yo como trans me ponga a leer cualquier cuento, uno de amor o que me ponga a leer un poema de política o que tengo que decir que soy trans y hablar sobre temáticas trans. ¿Qué es temáticas trans, no? Es decir, que espera el mundo que diga eso, totalmente, una voz trans para habilitarla. Y que hablen de, para mí, de aquello genital, ¿no? Un montón pasa de eso, pasa por ese tema. La genitalidad, la incomodidad con el mundo. eh, y sí, aquello que parece invisibilizado, pero también es invisibilizado porque no. Una vez que está escrito, digo, relatos de putos y bisexuales trans, no lo conoce nadie. Nadie que no seamos nosotros. Y nosotros hasta ahí, porque estos son materiales que como la información que circula entre nosotros, nos vamos pasando entre amigues, compañeros, y no siempre tenemos acceso a eso. Entonces un poco la apuesta es, por lo menos políticamente la mía, es que ninguna niña crezca pensando que no puede ser algo que quiere ser con respecto a su identidad sexogenérica y otras cosas también, eh, pero mínimo con respecto a la identidad sexogenérica, porque si no tenemos esa posibilidad de ser, no, todo lo demás no es mucho más difícil. Si bien se busca expandir todo este trabajo que tan difícil se les hace llegar a diferentes espacios a pesar de que estemos... Si bien... ¿qué tan difícil se les hace llegar a diferentes espacios a pesar de que estemos expandiendo camino? A nivel editorial, en mi experiencia, es muy difícil... es muy difícil... ¿cómo lo digo? Primero, materialmente, es muy difícil imprimir un montón de libros. Estamos hablando de que, no sé, Planeta imprime 10.000 libros así de la nada, entonces tiene una distribución que es infinita, comparado con, no sé, los 150 libros que yo, por ejemplo, que imprimimos de mi libro, o no sé, los 150 libros que sale del libro de Mateo,
Entonces, por lo pronto, apostar al libro digital. Yo, con respecto a democratización y otros temas que tienen que ver más con el capitalismo y con la destrucción del mundo, que tiene que ver con una industria que contamina un montón, que es la industria papelera, que destruye el mundo. Sin embargo, tenemos que tener algo así para que lo consideremos válido. Y hasta ahí. Entonces, materialmente, creo que esa es qué tan difícil se nos hace llegar a espacios. Y bueno, eso. Después que los circuitos de distribución son hegemónicos también. Si uno, por ejemplo, no está en la Conavip, entonces es muy difícil llegar a bibliotecas populares. Si uno no escribe bien, sabemos que hay, ¿no? Que hay una alta literatura, una media literatura y una baja literatura. Si uno, siendo trans, o sea lo que sea, no la rompe a nivel canon, entonces es mucho más difícil que quieran comprar un libro o que nos quieran escuchar. Entonces, ¿cómo se nos hace difícil llegar a espacios? Y cuando incomodamos, cuando escribimos algo que no gusta, cuando hablamos con por ejemplo, cuando escribimos algo que tiene una X, porque a la gente le cuesta leerlo, porque nosotros, nosotras y nosotres, y yo hablo desde las personas trans, en mi experiencia, no desde todas las personas trans, pero desde mi comunidad, a eso iba, pero creo que esto se replica a otras comunidades marginadas. Es muy incómodo a veces escucharnos, ¿no? Escuchar que somos putos, escuchar que somos pansexuales, escuchar que no somos personas tan tristes, o que sí. Es incómodo porque también pone en evidencia que las injusticias y las desigualdades son sociales, y una desigualdad o una injusticia social nos toca a todos, más allá de que la sufra una sola persona, sin contar que todos, todas y todos sufrimos alguna que otra injusticia, porque no todos somos el sujeto androcéntrico, que es el varón cis heterosexual, profesional, católico, bla, 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 conocemos. Entonces eso, yo creo que esa es una de nuestras dificultades, que ponemos en evidencia una desigualdad de la que no siempre las personas se quieren hacer cargo, porque hay que militarla, porque hay que poner el cuerpo, porque por ejemplo, no sé cuántas personas se acuerdan que todos los 11 cumplimos un mes más de Tehuel desaparecido, y eso también tiene que ver con las cosas que nos pasan, ¿no? Entonces parece que si no hay un poema que la rompe, o si no hay algo que la rompe, o alguien que nos hace llorar, no importa lo que pasa. Y sí nos importa que haya una persona desaparecida, que esa persona sea un chabón trans, y que tengamos, después de 4 años, el cadáver de Santiago Cancinos, que fue desaparecido en Salta y aparece ahora. Entonces, bueno, no sé qué tan difícil es, y creo que es un problema social. Yo no sé qué tan difícil es, porque creo que es tan profundo que no sé, muy profundo y muy complejo. Bueno, Yo te pregunto algo. a favor. ¿Existe? ¿Puede ser que haya un sitio cordobés, una plataforma Escándalo Travesti? Sí, ¿Sí? sí. Bueno, eso es algo que yo creo que tan difícil se hace llegar a espacios. También creo que se van construyendo de a poco redes, como para tal vez tirar algo repiola. Es que vamos creando redes, y que esas redes tengan nodos en distintos territorios dentro de lo que es Argentina, pero también fuera de Argentina. Por ejemplo, lo que menciona acá Fede, Escándalo Travesti, es una librería de Vir del Mar, que lo maneja ella, que es una compañera travesti, en Córdoba, que bueno, dentro de otras publicaciones tiene los libros de puntos suspensivos, y que aparte escribe también. De hecho va a salir su libro, que lo está editando Mateo con su editorial, que es Inflorescencia, también la pueden buscar. Entonces, creo que parte de construir esto, allanar otros caminos, tiene que ver con dejar de lado prácticas que son hegemónicas, como la competencia, por ejemplo, o la, no sé, como que la personificación, que todo tenga que ver con nosotros, y no con una comunidad que está atrás. Así que sí, armando redes, totalmente armando redes. Esa, por ejemplo, está Transpapelades en Uruguay, que es una editorial y librería trans en Montevideo. Bueno, Inflorescencia, la editorial de Mateo. Digo, eso, ir comunicándonos, y nuestra responsabilidad de
esto, de visibilizar, o sea, no quiero caer en que tenemos la responsabilidad de visibilizarnos porque a veces no, pero creo que las redes hacen que sea un poco menos violenta la recepción que podamos tener con respecto a nuestra visibilidad, que eso, exponerse es re difícil y es como que eso, parece que es algo que tenemos que hacer y a veces no lo queremos dar, no es lo que queremos hacer, pero bueno, a veces hay que hacer punta de lanza para tratar de que el resto de la gente que viene no la pase tan mal. Bueno, no sé si les ocurre algo más a quienes se suman ahora. Perdón, estamos terminando. Eh, Volver a comentar que estamos en la Bilpli, que es la Biblioteca y Librería Popular Literatura Inclusiva. Me llamo Gaitanil, soy un chabón trans, soy editor de Puntos Suspensivos Ediciones. Soy poeta. Y nada, cualquier cosa que les interese, voy a dejar acá abajo mi Instagram para charlar de esto y muchas cosas más. Si querés podemos ir contando que la apertura de nuestro espacio físico, de una de las casas, tantas casas que esperamos que haya en la Bilpli, es el 16 de octubre. 16 de octubre. A las sí. 16 horas. A las 16 horas. Lo comenté al principio, pero lo vuelvo a repetir. El 16 de octubre a las 16 horas. Estamos en el barrio Villa Santa Rita, Cava, Buenos Aires, Argentina. A mí personalmente no me gusta decir Argentina porque anarquista. Prefiero decir Buenos Aires porque me parece que cuanto más reducidos tenemos los territorios, más nos podemos comunicar con la gente que está cerca y crear lazos con otros territorios que a veces... eso, no compartimos cultura. Entonces me parece que la idea de patria o hablar de Argentina parece que tuviéramos un montón de cosas en común cuando a veces no conocemos ni siquiera al vecino al lado, ni nos interesa hacerlo. Pero sí quiero mencionar eso, que estamos en este territorio específico y eso hace que pensemos o produzcamos de estas formas. En fin, entonces, en resumen, el 16 de octubre nos vemos por acá, vamos a estar leyendo, puedo spoiler un poco de eso, ¿no? Sí. Leyendo, a ver música, pueden conocer el espacio, es un espacio que pueden acercarse a construir y eso, yo personalmente invito un montón a las personas trans y no binarias a evitar bibliotecas, lugares, nada, a disputar los lugares que nos corresponden en general y nada, habitarlos y construirlos, ¿no? Habitarlos, para mí, habitar es construir, si no, para mí por lo menos no tiene sentido. Siempre obviamente con amor y cuidados. Y bueno, si estamos, yo creo que podemos ir cerrando. Gracias a todos los que se unieron. Y eso, nada, me interesa un montón que sigamos pensando alrededor de si existe una literatura trans, qué sería. Y nada, eso, me interesa un montón cualquier comentario que puedan hacer al respecto. Así que cerramos acá. Muchas gracias a todos.